Pero vamos a hablar ahora de otro tema muy importante, que creo que muchos oyentes están esperando, a nuestro columnista de los viernes, a Rodolfo Tailade, que no lo pudimos escuchar el otro día en la interpelación a Toto Caputo. Rodolfo, ¿cómo te va? Carlos Montero, Camila García, te saludamos de este lado de la grieta. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día, Carlos, Camila, ¿cómo andan? Buen día. Estábamos todos atentos a cuando llegaran tus preguntas que no la pudiste hacer. ¿Qué le ibas a decir después de escuchar a este hombre que estaba hacía 4 horas hablando de otras cosas que las que le preguntaban? Bueno, yo le tenía preparadas algunas preguntas y, digamos, con carácter previo a la audiencia, a la reunión, pero como durante esas 2 o 3 horas Caputo no dejó de decir pavadas, no dejó de mentir, no dejó de desviar, digamos, las respuestas hacia otras cuestiones que nada tenían que ver con lo que le preguntaban, fui como reformulando un poco mi propia grilla de preguntas en función de que estaba mintiendo, sobre todo en los temas en que yo me iba a concentrar, que eran las offshore y los negocios con dólar futuro, porque yo tenía documentación ahí que demostraba que nos estaba mintiendo en la cara, digamos. Entonces, había hecho algunas preguntas que fui modificando, pero en definitiva yo tenía documentos para mostrarle al ministro respecto de los negocios con dólar futuro que había hecho su empresa, un fondo de inversión que se llama Axis, que él en ningún momento mencionó, solamente se dedicó, sin que nadie le haya preguntado, a decir que se había desprendido de sus contratos de dólar futuro, él y su esposa, pero a título personal en ningún momento refirió a este fondo de inversión Axis. Y yo tenía para mostrarle cómo el fondo de inversión Axis, que él presidió hasta el 4 de diciembre de 2015, durante todo ese año, hasta octubre, de enero a octubre, nunca tuvo tenencias, digamos, nunca le interesó la inversión en dólar futuro. Nunca, digamos, no tenía en su cartera, tenía unas pocas monedas para digamos, para estos niveles de operaciones y demás que se llevan a cabo en la Citi, qué sé yo. Ese fondo de inversión tuvo, digamos, casi de manera constante durante todo el año, hasta octubre, 30 millones de pesos de contrato en dólar futuro. Después de la primera vuelta de octubre, cuando vio que Macri iba a ser el próximo presidente de la nación y que él iba a ser el ministro, el secretario, parte fundamental del gabinete económico, compró 450 millones de dólares en un fondo, 190 en otro, hasta llegar entre octubre y noviembre mucho más después del balotaje, a reunir más o menos más de 700 millones de pesos en contratos de dólares. Es decir, pasó de 30 durante todo el año a misteriosamente tener interés en este tipo de inversiones, a tener confianza en el país y no sé qué. Pasó de 30 a 700 millones, pero con la información privilegiada que significaba saber que iba a ser el responsable de las finanzas de este país, porque es el Messi, digamos, ¿no? Ahí Peña, que iba a ser el tipo que definiera la devaluación del peso en nuestro país, y fundamentalmente que iba a ser la persona que estableciera el monto que se iba a pagar por cada contrato de dólar futuro que había vendido, digamos, el Banco Central de Cristina y que iba a pagar el Banco Central de Macri. Rodolfo, por este tema él está denunciado penalmente, ¿no? Claro, bueno, esa es una de las cuestiones que yo le iba a preguntar, porque canchereó con que una causa penal que le presentó un fiscal, que tiene que ver con los famosos 500 millones de pesos que el ANSES le da a Axis para que compre Levax para el ANSES. Que antes lo hacía directamente el ANSES, que claro, no bueno, era de Estado a Estado. Exactamente. Bueno, ese hecho fue motivo de una denuncia penal que fue desestimada, digamos, a fines de año pasado, aproximadamente. Bueno, canchereó con esa causa que tampoco nadie le había preguntado, digamos, hasta ese momento. Y yo tenía para mostrarle que mis denuncias, por lo menos, y después otras también, pero por lo menos mis 3, 4 denuncias que le hice, están todas en trámite, están todas imputados, están en plena investigación, y en particular la causa de dólar futuro
se investiga esta operación que te acabo de describir, la de la empresa, no la de él o su esposa. Entonces, y lo más, digamos, lo más importante es que yo le iba a mostrar documentación, datos, números, ganancias, que fue informada por la propia empresa a la Comisión Nacional de Valores. Yo, digamos, no es que empecé a investigar y me metí en los sistemas y no sé qué, no, esa empresa, como es un fondo de inversión, está obligada a informar trimestralmente a la Comisión Nacional de Valores todos sus movimientos, sus operaciones, etcétera. Y esa información es pública. Me meto en la web de la Comisión Nacional de Valores y bajo la información que proporcionó la propia Axis. Es decir, no es que inventaba. De la misma manera que le iba a mostrar documentación que presentó Estados Unidos a los periodistas, digamos, del consorcio que investiga Paradise Papers, que es información oficial de Estados Unidos suministrada por las propias offshore de las que era dueño Caputo, en donde las propias offshore dicen mi dueño es Caputo. Entonces, no es, ahí se terminaba, no era que un invento, lo decía Estados Unidos precisamente. Lo dijeron, primero lo dijo el propio Caputo, digamos, pues Caputo es el que presenta, o Caputo, esas sociedades offshore, es el que presenta ante la SEC de Estados Unidos, esta Comisión de Valores, un formulario en donde da cuenta de quiénes son los accionistas y una serie de datos más, de información más para cumplir con la normativa. Y en ese formulario, en esa presentación que hace Noctua, el fondo de inversión offshore, dicen, nuestro dueño básicamente es Caputo, es decir, tiene el 75% o más de las acciones de una sociedad que controla todo este conglomerado. Entonces, Rodolfo, con todas estas pruebas que hay a la vista, que se ve, digo, ¿cómo él sigue insistiendo en que no tiene nada que ver, que las tengo declaradas, está bien, está mal? Digo, y a mí me da la sensación que él ninguneó en alguna medida al Parlamento. Sí, no te quepa ninguna duda. Y parecía que estaba en una charla en Rompuán hablando con sus amigos, sí, canchereando, diciendo, haciendo gestos, pero pasaba de cara de terror en algún momento que le decían algunas cosas, de preocupación, hasta cancherear después como, ¿y a mí qué me importa? Mira, Carlos, yo también tuve la misma sensación, yo estaba a 1,5 metros de él, digamos, no le interesaba estar ahí, nos desprecia, no al peronismo, o a los negros cabeza como nosotros, desprecia al Parlamento, desprecia la institucionalidad, desprecia a los representantes populares. Yo lo veía y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Explicándole a los negros esto, cuestiones de finanzas. Es decir, pero ¿cuál es la razón de ese desprecio? Es que no tiene absolutamente ninguna consustanciación con la vida pública, digamos, no tiene vocación de servicio, no tiene sentido de la responsabilidad ética del trabajo público. No digamos, Axel le hizo algunas preguntas vinculadas a los procesos históricos de crisis de deuda, que siempre terminaron en crisis institucionales y crisis política. No tenía la menor idea de lo que le estaba hablando, digamos. O sea, un timbero, ni más ni menos, puede ser el mejor de los timberos, pero no deja de ser un timbero. Y en un ministerio de la Nación hay que poner a figuras políticas, o por lo menos figuras de Estado. Y por lo menos no poner al tipo que se ha beneficiado toda su vida con este tipo de negocios. Claro, ¿no? Sí, ponen al timbero a timbear, digamos, y bueno, va a llevar para su negocio todo lo que pueda. Por ejemplo, yo puedo estar, y de hecho lo estoy, en las antípodas de Domingo Cavallo. Ahora no me animaría a decir que es un tipo que no tiene preparación, que no tiene capacidad técnica, que inclusive conoce de política, más allá de todo, es una respetable Cavallo, un tipo tiene un enemigo. Un tipo como Caputo o como los Macri han crecido al amparo del Estado, ¿no? Por eso no tiene, exactamente, son tipos que no han y además mostró una falta, digamos, de calle en términos políticos y demás. Y estos salieron del Newman, hicieron una pasantía en Estados Unidos en alguna financiera, luego lo contrata el Deutsche Bank. La vida, digamos, de esa gente es esa, no tienen ni idea de lo que pasa afuera. Y la verdad, lo más alarmante fue eso, digamos, que tenemos el Ministerio de Finanzas
en manos de una persona que no tiene absolutamente ninguna capacidad para hacerlo. Será un gran timbero, le podemos dar la plata para que la labure un especulador financiero. Y haga, claro, y haga sus negocios. Eso debe ser un crack. Ahora, para manejar la finanza de un país, para hacer políticas públicas, no, la verdad que le queda demasiado grande eso, ¿no? Camila, te quería hacer una pregunta, Rodolfo. Hola, Rodolfo, buen día. No, estaba fijándome recién, viste que Clarín sacó una nota, esas notas que sacan de la rosca que hubo antes de la sesión, que dice que Pichetto lo manejó a Mayans para que la sesión esté a favor de Caputo y que ellos ganaron por goleada, porque les gusta estas metáforas futboleras. Quería saber cómo fue el tema de los arreglos antes de la sesión, ¿no? Porque se habló mucho de la necesidad de repregunta, ¿no? Porque si no te pasaba lo que le pasó a Axel, que planteó muy bien el tema, pero tuvo que meter 8 preguntas y el tipo después termina contestando lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa negociación? A ver, mira, pero hay que arrancar por el principio. El jefe de gabinete Peña se presentó hace 20 días o más, un poquito más, calculo, en la Cámara de Diputados a dar el informe ese al que está obligado por la Constitución. Y en esa visita se encontró, creo que sorpresivamente, con una posición bastante unificada de la oposición. Nosotros pegándole fuerte a Caputo, porque en ese momento estaba ya detonado, digamos, el informe se había estado el informe de los Estados Unidos, etcétera, sobre la titularidad de las offshore. Entonces atacó fuerte el bloque del Frente para la Victoria. El Frente Renovador se sumó y cuestionó a Caputo, entonces pidió que venga a la Cámara de Diputados. ¿Cómo se zanjó eso? Apareció el bloque peronismo federal, digamos el de los diputados que responden a los gobernadores, y dijeron, sí, macanudo, tiene que venir por todos estos hechos de corrupción que están hablando el resto de los bloques, pero también tiene que venir a responder por la deuda, por el nivel de endeudamiento, etcétera. Que, digamos, por supuesto que es el tema, para mí el tema es mucho más importante que saber si se llevó unos mangos a la casa o no, pero digamos no era en ese momento el tema. En definitiva apareció como una salida que agarró Peña y dijo, macanudo, lo voy a traer a Caputo, pero ¿qué armaron entre el bloque, entre el oficialismo y el peronismo amigable? Armaron un ámbito mucho más amigable, es decir, la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados iba a ser un quilombo, para hablar mal y pronto. Claro. Iba a ser un quilombo porque somos así, los diputados tienen esa dinámica, digamos, son más tumulto, más vehemencia. El Senado es otra cosa. Entonces echaron mano a la bicameral que había creado la ley de reparación y la ley de pago a los buitres, había creado la bicameral de seguimiento de la deuda. Entonces aprovecharon, la pusieron en marcha y ahí claramente se cerró un acuerdo entre gobierno y peronismo federal del Senado sobre todo, para que Caputo fuera no a diputado sino a esa bicameral, para que esa bicameral la presidiera un peronista amigable, como el senador Mayans, digamos, y lo contuviera, lo preservara, lo protegiera, y claramente la dinámica del Senado es distinta a la de diputados. A eso se agrega que el miércoles, antes, digamos, de arrancar con la exposición del ministro, o después, ya ahora no me acuerdo, pero digamos, una de las primeras cosas que hicimos, nosotros le pedimos a Mayans que definiéramos cómo iba a ser la dinámica, porque hasta ese momento Mayans, la bicameral o las autoridades de la bicameral y los senadores, en lugar de hablar con todos los miembros de la bicameral y ponerse de acuerdo con días antes de cómo iba a ser la reunión, hablaron con el gobierno, digamos. Claro. Caputo fue el día anterior al Senado, a ver en una misión bastante secreta, se juntó con los del bloque de él, claro, y con Pineda, y se juntó también, por lo que dicen los diarios, con Mayans y demás. Sí. Cuando la reunión arranca, nosotros pedimos, muchachos, vamos a definir la dinámica, ya que no habíamos hablado, nadie había dicho nada. Entonces nosotros pedimos, primero, que sea respuesta del ministro ante cada pregunta de un diputado, es decir, habla un diputado, contesta el ministro, y si hay una posibilidad de repregunta. Claro, eso hubiese sido lo más lógico. Eso hubiese sido la dinámica más lógica, que enriquecía el debate, ¿no? Porque digo, si no hay repreguntas, si vos tirás 10 preguntas, el tipo te contesta una y la que quiere.
Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? La propuesta de Cambiemos fue no, porque eso genera no sé qué, no sé cuánto. Entonces la propuesta de Cambiemos fue armemos 3 bloques, que en un bloque hablen 10 legisladores, hagan las preguntas y que después de esos 10 el ministro responda. Resultado, hablan 10, 8 legisladores, en total harán 50 preguntas, Caputo responde 2 o 3 porque responde al final, claro, responde lo que se le la canta, última pregunta. Sin ninguna repregunta, pero bueno, se votó eso, y vos fijate cómo son las cosas. La bicameral tiene 20 miembros. Sí. 11 digamos, de la oposición, vamos a decir así, 9 del oficialismo. 9 de Cambiemos y 11 de Frente para la Victoria, Argentina Federal, etcétera. La votación salió 10-9, perdimos, digamos, para definir esa dinámica, con una abstención. El voto 10 que digamos que volcó, acuérdense que Cambiemos tiene 9, el voto 10 que tuvo Cambiemos fue el del senador Romero de Salta. Fue el del senador Romero de Salta. Y el de Córdoba que se abstuvo. El oficialista de Córdoba. Entonces, pero cuando se vio en Camila me plantea que cómo se organiza esto, bueno, se organiza bien si están los votos. Claro. Si nosotros no tenemos los votos, podemos tener mucha voluntad, pero nos van a hacer lo que nos hicieron. Y en el cierre se vio claramente, Rodolfo, en el cierre cuando levanta que nos vamos, ya está, ya dijo una frase, yo ya estoy muerto, dijo. Sí. A mí me dio la sensación, digo, muerto de cansado. pero yo me dio la sensación que cuando yo ya estoy muerto, dice, mira, con todo lo que me dijeron me mataron acá. Después creo que revirtieron la situación y dijeron, no, y salió una actitud triunfalista. No importa, esta es una presión. No, mira, yo te digo mi sensación. Primero, ¿estoy muerto? ¿Sabés a qué obedeció? A que ese tipo hacía 4 horas que estaba ahí y me parece que tenía un nivel de tensión, un nivel de nervios, digamos, no solamente en esas 4 horas, sino seguramente en los días previos, que generaron esa reacción. Lo nervioso, así, más allá de que el tipo parecía indolente, que yo evidentemente estaba tenso, no quería que algunos diputados hablemos, etcétera. Ahora, después de que se fue, huyó, y todos festejaron ahí en el gobierno según los medios, porque no sé qué, papá, después tuvo que salir a dar explicaciones por el papelito, y la verdad que yo no había visto nunca una nota periodística mano a mano con Caputo hablando de cualquier cosa, y me pareció que eso también es un símbolo o signo de que necesitaban explicar algunas cosas que no habían salido bien. Por supuesto que los que terminamos perdiendo, en definitiva, fuimos los legisladores que no tuvimos respuesta, que vimos un cachivache que no dio ninguna explicación, y la gente sigue todavía sin conocer realmente este personaje que es nefasto. ¿Vos a ir a la Cámara, al Congreso? ¿Lo van a convocar? Mira, nosotros vamos a presentar ante la bicameral un pedido de reanudación de la reunión. Creo que también van a hacer algunos bloques, sobre todo los que se quedaron sin hablar. El Frente Renovador se quedó sin hablar Felipe Solá, en el bloque Argentina Federal lo vi a Pablo Cosiner muy caliente, y de hecho anoche lo vi en un programa de tele, también en una posición que a mí me pareció muy razonable. El miembro del bloque de ellos en la bicameral es Javier David, que es un economista, salteño también, que tenía también un montón de cosas para decirle. Así que yo creo que seguramente los bloques van a pedir la reanudación. Desde ya te digo, no vuelve nunca más a la bicameral Caputo, ya fue, estuvo 4 horas. Por eso me parece que el camino que nosotros tenemos que encarar es la interpelación. Es decir, si podemos juntar la bronca de todos estos bloques, la bronca porque no pudieron hablar, porque manejaron la reunión como una estudiantina, por la actitud infantil del ministro con el papelito, la falta de respeto, las mentiras, y fundamentalmente las mentiras en las exposiciones. Me parece que tenemos que juntar toda la masa crítica que teníamos contra eso y pedir, y convocar a interpelarlo, elevar un poquito la gravedad institucional de la situación. Es tremendo, la gravedad en un país en serio, un tipo como este. Yo pensé que renunciaba. Yo veía cómo avanzaban las preguntas, cómo contestaba, digo, este tipo se está yendo. Pero como tienen mucha protección periodística, judicial, de todos lados, es difícil. Sí. Están muy tranquilos. Rodolfo, nos pasamos mucho de hora.
te vamos a volver a llamar. Bueno. Y quería, por estos temas, te pongo los títulos. ¿Quién maneja la UIF? ¿Quién maneja la AFI? ¿Quién maneja la FIP ahora? Digo, para que nuestros oyentes vean quiénes están atrás de todo esto, que son los organismos que deben controlar el lavado de dinero, la evasión, la fuga de capitales. ¿Quién está a cargo de esto? Así perfecto. Que, si te parece bien, el viernes, si no hay acontecimiento grave, muy buen tema. Porque esto vamos a hacer la verdad de cómo se controla en este país. Claro. Dale, Carlos, Rodolfo, por supuesto. Un abrazo grande a todos. A la noche, a la tardecita, al caer el sol, nos vemos frente a la Embajada de Brasil. Sí, señor. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.